Bienvenidos a la Biblia hablada. Libro de Números, capítulo 26. Otro censo del pueblo. El Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: hagan un censo de todos los israelitas por familias en el que se registren los hombres de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en las llanuras de Moab, a la orilla del río Jordán, frente a Jericó. Les dijeron: hagan un censo del pueblo, censen a todos los hombres de 20 años en adelante, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes: los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran estos. De Enoc desciende el grupo familiar enoquita. De Falú, el faluita. De Hezrón, el hezronita. Y de Carmi, el carmita. Esos eran los grupos familiares de Rubén, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 43.730 hombres. Eliad era hijo de Falú. Los hijos de Eliad eran Nemuel, Datán y Abirán. Estos dos últimos fueron los mismos Datán y Abirán, que habían sido elegidos por la comunidad, pero que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos se unieron a Coré y su grupo cuando él se rebeló contra el Señor. En esa ocasión, la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. También murieron sus seguidores cuando el fuego quemó a los 250 hombres. Así que todo esto sirvió de advertencia al pueblo. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los descendientes de Simeón por grupos familiares eran estos. De Nemuel desciende el grupo familiar nemuelita, de Jamín el jaminita, de Jaquín el jaquinita, de Zera el zeraíta, y de Saúl el saulita. Esos eran los grupos familiares de Simeón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 22.200 hombres. Los descendientes de Gad por sus grupos familiares eran estos. De Sefón desciende el grupo familiar sefonita, de Hagí el hagita, de Suni el sunita, de Osni el osnita, de Eri el erita, de Arodi el arodita, de Areli el arelita. Esos eran los grupos familiares de Gad, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 40.500 hombres. De los hijos de Judá, Er y Onán murieron en Canaán. Entonces los descendientes de Judá fueron los grupos familiares por parte de sus hijos Sela, Fares y Zera. De Sela desciende el grupo familiar selaíta, de Fares el faresita y de Zera el zeraíta. Los grupos familiares descendientes de Fares fueron: de Hezrón el grupo familiar hezronita y de Hamul el hamulita. Esos eran los grupos familiares de Judá, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 76.500 hombres. Los descendientes de Isaacar por sus grupos familiares eran estos. De Tola desciende el grupo familiar tolaíta, de Fuba el fubita, de Yasud el yasubita y de Sinrón el sinronita. Esos eran los grupos familiares de Isaacar, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 64.300 hombres. Los descendientes de Zabulón por sus grupos familiares eran estos. De Sered desciende el grupo familiar seredita, de Elón el elonita y de Yalel el yalelita. Esos eran los grupos familiares de Zabulón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 60.500 hombres.
Estos son los hijos de José por sus grupos familiares, Manases y Efraín. Los descendientes de Manases eran estos: de Maquir desciende el grupo familiar maquirita. Maquir era el padre de Galad. De Galad desciende el galadita. Estos eran los descendientes de Galad. De Geser desciende el geserita. De Helel el helequita. De Asriel el asrielita. De Siquén el siquenita. De Semida el semidaita. Y de Efer el eferita. Zelofehad era el hijo de Efer, pero él no tuvo hijos, sino solo hijas. Los hombres de sus hijas eran Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Esos eran los grupos familiares de Manases, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 52.700. Los descendientes de Efraín, por sus grupos familiares, eran estos: de Sutela desciende el grupo familiar sutelaita, de Bequer el bequerita, y de Tahán el tajanita. Estos eran los descendientes de Sutela. De Herán desciende el grupo familiar eranita. Esos eran los grupos familiares de Efraín, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 32.500 hombres. Todos esos grupos familiares eran descendientes de José. Los descendientes de Benjamín por sus grupos familiares eran estos: de Bela desciende el grupo familiar belaíta, de Asbel el asbelita, de Ahirán el ahiranita, de Sufán el sufanita, y de Jufán el jufanita. Los hijos de Bela eran Ard y Naamán. De Ard desciende el ardita, y de Naamán el naamanita. Esos eran los grupos familiares de Benjamín, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 45.600 hombres. Los descendientes de Dan eran los del grupo familiar de Suhán. El suhanita tenía, de acuerdo al censo, 64.400 hombres. Los descendientes de Aser por sus grupos familiares eran estos: de Imna desciende el grupo familiar Ignaita, de Isbi el isbita, y de Beria el beriaita. Los descendientes de Beria eran: de Eber desciende el grupo familiar eberita, y de Malquiel el malquielita. El nombre de la hija de Aser era Sera. Esos eran los grupos familiares de Aser, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 53.400 hombres. Los descendientes de Nectalí, por su grupo familiares, eran estos: de Yasel desciende el grupo familiar yaselita, de Guni el gunita, de Geser el geserita, y de Silén el silenita. Esos eran los grupos familiares de Nectalí, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 45.400 hombres. El número de israelitas, de acuerdo al censo, fue de 601.730 hombres en total. El Señor le dijo a Moisés: hay que dividir el territorio entre estas tribus, para que a cada una le corresponda su parte de acuerdo al número de hombres registrados. A una tribu grande le asignarán un territorio extenso, y a una tribu pequeña le asignarán un territorio de menos extensión, cada una de acuerdo al número de censados. Sin embargo, la ubicación del territorio de cada una se asignará por sorteo que se efectuará con los hombres de las tribus de sus antepasados. El territorio de cada tribu será asignado por sorteo sin importar si la tribu es grande o pequeña. Censo de los levitas. Estos eran los levitas que fueron contados según sus grupos familiares. De Gersón desciende el grupo familiar gersonita, de Coat el coatita, y de Merari el merarita. Estos eran los grupos familiares de Levi: el lignita, el hebronita, el mahlita,
el Musita y el Coreíta. Coat era el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Jocabed, descendiente de Levi. Jocabed había nacido en la tribu de Levi en Egipto, y los hijos que tuvo con Amirán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. El número de levitas de acuerdo al censo fue de 23,000 hombres de un mes de edad en adelante. Ellos no fueron censados junto con los demás israelitas porque ellos no recibirían su parte del territorio como el resto de los israelitas. Ese fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entre esta gente no había ninguno de los que habían sido censados por Moisés y Aarón en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.